Esto se anunció hace apenas 5 horas. Los medios principales aún no lo han cubierto, pero necesitáis saberlo ahora. Porque cambia completamente el panorama del empleo y la economía global. Con una fecha clave marcada en el calendario, 2026. Lo que vais a descubrir hoy es la predicción unánime de los inversores más influyentes del sector tecnológico. Y sus implicaciones son más profundas de lo que la mayoría puede siquiera imaginar. La preocupación sobre cómo la inteligencia artificial afectará a los trabajadores está escalando a niveles sin precedentes. A medida que esta tecnología imparable avanza y surgen nuevos productos que prometen automatización y eficiencia de una forma nunca vista, el horizonte laboral se transforma drásticamente. El consenso entre los grandes nombres del capital riesgo, esos que invierten en las empresas que diseñan nuestro futuro, es claro. La IA está a punto de dejar de ser una mera herramienta de mejora, para convertirse en un motor de automatización directa del trabajo. Un estudio reciente, publicado por el prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts en el mes de noviembre, arroja luz sobre esta inquietante realidad al sugerir que un 11,7% de los empleos actuales en Estados Unidos podrían ser ya automatizados con las capacidades de IA que tenemos a día de hoy. Esto significa que ahora una inteligencia artificial puede redactar informes de mercado, borradores de artículos de blog, correos electrónicos de marketing personalizados y resúmenes de reuniones en cuestión de segundos. Por ejemplo, un equipo de marketing puede pedirle a la IA que genere 5 versiones diferentes de un anuncio para una nueva campaña, cada una adaptada a un segmento de audiencia específico. Antes, esto requería horas de trabajo de un redactor o de múltiples redactores. Ahora, se hace en minutos. La diferencia es abismal. Segundo, la atención al cliente y soporte técnico ***. Los chatbots impulsados por IA son capaces de comprender preguntas complejas, proporcionar soluciones detalladas y personalizar las interacciones con los clientes de una forma que antes era imposible sin un humano. Por ejemplo, un cliente puede describir un problema técnico complicado con su ordenador, y la IA puede guiarle a través de pasos de solución de problemas o incluso programar una cita con un técnico, liberando a los agentes humanos para casos más complejos y emocionalmente sensibles. Tercero, el *** análisis de datos y la resumir información ***. La IA puede procesar y condensar grandes volúmenes de datos financieros, resultados de investigaciones de mercado o informes legales, extrayendo los puntos clave y las tendencias relevantes. Por ejemplo, un analista financiero puede recibir un informe de 100 páginas y pedirle a la IA un resumen ejecutivo con las 5 principales conclusiones en menos de un minuto. Antes, este proceso llevaría horas o incluso días. Cuarto, el *** desarrollo de software ***. La inteligencia artificial puede generar fragmentos de código, depurar errores e incluso completar funciones enteras basándose en una descripción en lenguaje natural. Por ejemplo, un desarrollador puede pedirle a la IA que escriba una función para procesar datos de una base de datos de una manera específica, y la IA generará el código base, acelerando enormemente el proceso de desarrollo. Finalmente, la *** gestión de proyectos y automatización de flujos de trabajo ***. Las herramientas de IA pueden optimizar calendarios, asignar tareas, identificar cuellos de botella y gestionar la comunicación interna. Por ejemplo, un gestor de proyectos puede pedirle a la IA que cree un plan de proyecto detallado para un nuevo producto, con hitos y dependencias, y la IA lo estructurará de forma lógica y eficiente. Sin embargo, es crucial reconocer que existen limitaciones actuales. A pesar de sus impresionantes capacidades, la IA no posee verdadera comprensión o sentido común. A menudo comete errores de alucinación, inventando datos o hechos que no existen, lo que requiere una supervisión humana constante. También es susceptible a sesgos éticos heredados de los datos con los que fue entrenada, lo que puede llevar a resultados discriminatorios o injustos. No puede manejar problemas verdaderamente novedosos, o situaciones altamente emocionales que requieren empatía y juicio humano. Los creadores mismos advierten que no se debe confiar ciegamente en sus resultados sin verificación. La IA actual, aunque brillante, carece de la chispa de la creatividad genuina, la intuición y la capacidad de pensar fuera de la caja. Aspectos que siguen siendo exclusividad humana. En comparación con competidores anteriores, como los sistemas de automatización robótica de procesos, o RPA, la diferencia es fundamental. Mientras que los sistemas RPA automatizan tareas repetitivas y basadas en reglas que los humanos ya realizaban digitalmente, la nueva IA puede automatizar tareas cognitivas que requieren cierto nivel de razonamiento y comprensión del lenguaje. En otras palabras, la RPA es como un robot que presiona botones en una interfaz gráfica siguiendo un guión, mientras que esta IA es como un asistente que puede entender una conversación y ejecutar una tarea compleja basándose en el contexto.
Es superior en versatilidad cognitiva, pero aún queda por detrás en la toma de decisiones críticas sin supervisión o en la comprensión profunda del mundo real. Este salto tecnológico no puede analizarse sin contemplar su impacto y sus consecuencias a múltiples niveles. En la industria tecnológica el efecto es sísmico. Estamos viendo una carrera armamentística sin precedentes, donde cada compañía busca desarrollar la inteligencia artificial más potente y versátil. Esto impulsa una inversión masiva en investigación y desarrollo, pero también una consolidación en el mercado, donde los actores más pequeños luchan por competir con los recursos de los gigantes. El equilibrio de poder en el sector tecnológico está cambiando. Ya no se trata solo de quién tiene el mejor hardware o software, sino de quién tiene los mejores modelos de inteligencia artificial y la capacidad de desplegarlos a escala. Veremos adquisiciones estratégicas y fusiones que reorganizarán el paisaje competitivo, con empresas adaptando rápidamente sus hojas de ruta para ser, primero con IA, o, de lo contrario, arriesgarse a quedar obsoletas. Los movimientos estratégicos predecibles incluyen una mayor integración de la inteligencia artificial en cada producto y servicio, desde los sistemas operativos hasta las aplicaciones más sencillas. Pero el impacto se extiende mucho más allá de Silicon Valley, penetrando en sectores específicos En la educación la inteligencia artificial podría personalizar el aprendizaje a un nivel individual, adaptando el contenido y el ritmo a las necesidades de cada estudiante, y automatizar tareas administrativas como la calificación o la creación de materiales didácticos. Sin embargo, también plantea preguntas sobre el papel del educador y la autenticidad del trabajo de los estudiantes. En la medicina las nuevas aplicaciones médicas permitirán diagnósticos más rápidos y precisos, el descubrimiento acelerado de fármacos y la automatización de la gestión de registros médicos. La inteligencia artificial no solo asistirá a los médicos, sino que en algunos casos podrá incluso realizar tareas diagnósticas de forma autónoma con una fiabilidad superior a la humana. En el ámbito creativo la IA está afectando a artistas, escritores y diseñadores, al generar contenido, ilustraciones y música. Esto abre nuevas vías para la expresión artística y la eficiencia en la producción. Pero también plantea dilemas sobre la autoría, la originalidad y la posible devaluación de la creatividad humana en ciertas áreas. En la empresa los procesos de negocio se transformarán radicalmente, desde la contabilidad y las finanzas, hasta los recursos humanos y la logística. La automatización de tareas repetitivas y cognitivas liberará a los empleados para concentrarse en actividades de mayor valor añadido, pero también forzará una reestructuración de los equipos y las descripciones de los puestos de trabajo. Este cambio no está exento de un profundo impacto social y ético La principal preocupación es el desplazamiento de puestos de trabajo. Aunque algunos argumentan que la IA creará nuevos empleos, la transición será dolorosa para muchos. ¿Estamos preparados como sociedad para el desempleo tecnológico a gran escala? ¿Qué dilemas éticos plantea la automatización de la toma de decisiones, especialmente si la IA hereda sesgos de sus datos de entrenamiento? Surgen preocupaciones significativas sobre la privacidad y la seguridad de los datos, ya que los sistemas de IA requieren enormes cantidades de información para funcionar. Además, la cuestión de la responsabilidad. ¿Quién es el culpable si una IA comete un error grave? Todo esto nos lleva a la inminente necesidad de una regulación y políticas públicas que aborden estos desafíos, protegiendo a los trabajadores y asegurando que los beneficios de la inteligencia artificial se compartan de manera equitativa. Es un equilibrio delicado, ni tecnoutópico ni alarmista, sino un llamado a la acción consciente y reflexiva. El análisis de expertos subraya la seriedad de esta tendencia. Según una encuesta de TechCrunch, inversores de capital riesgo como Eric Ban, cofundador y socio general en Hustle Fund, prevén efectos notables en el mercado laboral para 2026, aunque la forma exacta de estas manifestaciones aún es incierta. Ban señala su interés en observar qué roles, tradicionalmente repetitivos, se automatizarán, y también cómo roles más complejos podrían verse afectados. La pregunta que flota en el aire es, si esto conducirá a despidos masivos, un aumento generalizado de la productividad, o si la IA simplemente servirá para mejorar la productividad en el mercado laboral existente, transformando los puestos en lugar de eliminarlos. Marel Evans, fundador y socio gerente en Exceptional Capital, pronostica que las empresas que busquen aumentar su inversión en IA, reducirán significativamente sus presupuestos destinados a la contratación y la mano de obra. Coincide Rajeev Dam, director general en Sapphire, quien asegura que los presupuestos de 2026 comenzarán a mover recursos de la mano de obra hacia la inteligencia artificial,
marcando un cambio estratégico fundamental en la asignación de capital. Jason Mendel, inversor de riesgo en Battery Ventures, vaticina que 2026 será el año en que la IA pase de ser una herramienta de eficiencia para los trabajadores a un sistema que automatice el trabajo en sí mismo, cumpliendo una prometedora propuesta de valor que desplaza al trabajo humano en ciertas áreas. Antonia Dean, de Black Operator Ventures, añade una advertencia crucial: incluso si las empresas no desplazan activamente sus presupuestos laborales hacia proyectos de IA, probablemente argumentarán que la inteligencia artificial es la razón detrás de los despidos o la reducción de costes laborales, utilizando la tecnología como una justificación estratégica. Hay una división de opiniones, pero el consenso es que el cambio es ineludible. La comunidad de desarrolladores y el ecosistema tecnológico bullen con actividad. Foros especializados como Reddit y Discord se llenan de debates sobre las implicaciones de estas herramientas. Los desarrolladores están experimentando con nuevas librerías y marcos de trabajo, buscando cómo integrar la inteligencia artificial en cada capa de sus aplicaciones. Los usuarios beta y los early adopters están compartiendo historias de éxitos asombrosos y también de frustraciones, mientras empujan los límites de lo que estas herramientas pueden hacer. Surgen preguntas frecuentes sobre la ética de la IA, sobre cómo asegurar la equidad y la transparencia en sus algoritmos, y sobre la necesidad de una educación continua para los profesionales de la tecnología, ya que las habilidades que son valiosas hoy podrían quedar obsoletas mañana. La demanda de ingenieros especializados en inteligencia artificial y prompt engineers, aquellos que saben cómo interactuar eficazmente con estos modelos, se ha disparado. Mirando hacia el futuro a corto plazo en los próximos 6 meses, podemos esperar que la inteligencia artificial se integre aún más en las herramientas de software que ya usamos diariamente. Productos como Microsoft 365 Copilot o Adobe Firefly no serán la excepción, sino la norma, ofreciendo asistencia inteligente en cada tarea de oficina o creativa. La adopción empresarial de estas herramientas se acelerará, especialmente en funciones de back office como la contabilidad, la gestión de recursos humanos y el soporte de TI, donde la eficiencia y la reducción de costes son primordiales. Las primeras oleadas de reestructuración de la fuerza laboral, más allá de los despidos puntuales, comenzarán a ser evidentes, con un replanteamiento de los roles y las responsabilidades. Medio plazo en los próximos 1 o 2 años, la tecnología de inteligencia artificial evolucionará más allá de los modelos actuales. Veremos la emergencia de agentes de IA especializados que podrán realizar tareas de múltiples pasos de forma autónoma, sin necesidad de una intervención humana constante. Estos agentes podrán planificar, ejecutar y monitorizar proyectos complejos. Habrá un cambio significativo en los planes de estudio educativos, que se adaptarán para formar a las nuevas generaciones en habilidades de colaboración con la inteligencia artificial, en lugar de competir con ella. La superación de obstáculos técnicos como la reducción de alucinaciones y la mejora de la fiabilidad permitirá que la IA asuma responsabilidades aún mayores, madurando las aplicaciones actuales y dando lugar a otras completamente nuevas. Finalmente, largo plazo en los próximos 3 a 5 años, esta línea de desarrollo apunta hacia una era en la que la inteligencia artificial no solo será un asistente, sino un cotrabajador indispensable, e incluso, en ciertos dominios, una figura de gestión. La visión de una inteligencia artificial general, o AGI, aunque aún lejana, se sentirá más cercana, transformando sectores enteros de la economía y la sociedad. Esta cifra no es baladí, pues sienta un precedente y proyecta una sombra sobre millones de puestos de trabajo. Este escenario, que hasta hace poco se consideraba ciencia ficción, ha llevado a que numerosos empleadores ya estén eliminando puestos de trabajo de nivel inicial. Algunas empresas, incluso, han realizado despidos masivos, argumentando de forma explícita que la inteligencia artificial es la causa directa de estas reducciones de personal. Con la adopción cada vez más significativa y profunda de la IA por parte de las empresas, muchos líderes corporativos están empezando a reconsiderar fundamentalmente cuántos empleados realmente necesitan para mantener sus operaciones y crecer. Esta reevaluación no es una simple optimización de costes, sino una transformación estructural impulsada por una tecnología que reescribe las reglas del juego. La encuesta de TechCrunch que mencionamos antes subraya que la mayoría de los inversores de capital riesgo esperan que la IA tenga un impacto considerable en la fuerza laboral empresarial para el año 2026, lo cual es aún más revelador si consideramos que la encuesta no preguntaba explícitamente sobre este tema. Esta es una señal clara de que la preocupación y la certeza sobre este impacto son tan elevadas que emergen espontáneamente en las conversaciones de los que mueven los hilos del capital tecnológico. ¿Qué escenarios futuros plausibles abre esto? La posibilidad de una productividad nunca antes vista, la solución a problemas complejos que hoy nos superan, pero también la necesidad de redefinir el propósito del trabajo humano y la distribución de la riqueza.
Aspectos que antes parecían ciencia ficción, como sistemas de IA que diseñan ciudades, curan enfermedades o gestionan sistemas energéticos globales, se acercarán a la realidad, abriendo un abanico de posibilidades que cambiarán nuestra civilización. Recapitulemos. Los principales inversores de capital riesgo acaban de predecir que la inteligencia artificial, tal como la conocemos hoy, pasará de ser una herramienta de eficiencia a un sistema que automatizará directamente el trabajo en el año 2026. Esto significa una reestructuración fundamental de la fuerza laboral global. En los próximos meses y años, veremos una integración masiva de la IA en cada herramienta que usamos, y una redefinición de lo que significa trabajar. Y a largo plazo, esta visión apunta a una transformación total de nuestra sociedad. Este no es un avance incremental, es un punto de inflexión que redefine el ámbito del empleo humano. La forma en que las empresas funcionarán dentro de 5 años será radicalmente diferente a como la conocemos hoy. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial transformará cada aspecto de nuestras vidas, sino qué papel jugaremos cada uno de nosotros en esa transformación. Si queréis seguir al día con los avances que están redefiniendo la tecnología y nuestro futuro, suscribíos al canal. Analizamos las noticias más importantes de inteligencia artificial cada día, antes de que lleguen a los medios principales, para que estéis siempre un paso por delante. Para entender la magnitud real de este avance y la razón detrás de estas predicciones tan específicas, necesitamos retroceder en el tiempo y observar el contexto histórico. La idea de que las máquinas reemplacen el trabajo humano no es nueva. Ha sido una constante desde la primera revolución industrial, cuando los telares mecánicos y las máquinas de vapor comenzaron a transformar la producción y, con ella, la sociedad. En el siglo XX, la automatización en las fábricas y la llegada de la informática provocaron oleadas similares de preocupación. Sin embargo, en cada ocasión, la economía se adaptó, se crearon nuevos trabajos, y la productividad general aumentó. La diferencia ahora radica en la naturaleza de la inteligencia artificial. A finales del siglo pasado, vimos la emergencia de sistemas expertos y la primera ola de aprendizaje automático, que podían realizar tareas muy específicas y repetitivas, como la detección de fraudes o el diagnóstico médico básico. En los primeros años del siglo XXI, el auge del coining Big Data y las mejoras en la capacidad computacional llevaron a avances significativos en el reconocimiento de voz e imagen. Pero fue alrededor de 2012, con la explosión del aprendizaje profundo, o Deep Learning, cuando la IA comenzó a demostrar capacidades que muchos consideraban exclusivas del intelecto humano. En 2018, empresas como Google y OpenAI empezaron a experimentar con modelos de lenguaje a gran escala que por primera vez podían generar texto coherente y relevante. Los primeros intentos eran rudimentarios, a menudo carecían de lógica y podían alucinar información. En 2020, se lograron mejoras significativas con modelos como GPT-3, que ya podían redactar textos convincentes. En 2022, la aparición de herramientas de generación de imágenes como DALL-E y Midjourney, y más tarde ChatGPT, marcó un hito innegable al llevar la inteligencia artificial generativa a la conciencia pública de una forma masiva. Y ahora, en 2025, esta tecnología ha madurado hasta un punto en el que ya no solo asiste, sino que puede ejecutar. Este camino, marcado por éxitos rotundos y fracasos informativos, ha culminado en la actual capacidad de la IA para automatizar tareas cognitivas complejas, no solo físicas. En este panorama, la competencia por la supremacía en inteligencia artificial es feroz. Grandes corporaciones tecnológicas como Google, Microsoft, Meta y Amazon invierten miles de millones de dólares anualmente en investigación y desarrollo. Sin embargo, no están solas. Un ecosistema vibrante de startups innovadoras, financiadas precisamente por los inversores de capital riesgo que ahora hacen estas predicciones, está desafiando el status quo. Empresas como OpenAI, Anthropic y Stability AI, entre muchas otras, han irrumpido en la escena con modelos de lenguaje y generación de contenido que empujan constantemente los límites de lo posible. Cada una de estas compañías tiene enfoques ligeramente diferentes. Algunas priorizan la seguridad y la ética, otras la capacidad bruta o la especialización en ciertas modalidades como el vídeo o la interacción multimodal. Pero todas comparten un objetivo común: hacer que la inteligencia artificial sea más capaz, más autónoma y más integrada en nuestra vida diaria y profesional. La carrera por lograr la inteligencia artificial general, una IA que pueda entender o aprender cualquier tarea intelectual que un ser humano pueda hacer, impulsa esta innovación a un ritmo vertiginoso. Este no es un logro aislado de un único equipo o laboratorio, sino el resultado de un esfuerzo global, de una convergencia de talento y capital, que ha creado un caldo de cultivo para la automatización a gran escala. Lo que esta vez ha permitido a la tecnología ir más allá de lo que se había logrado antes, es la confluencia de varios factores.
un aumento exponencial en la potencia de cálculo, la disponibilidad de enormes conjuntos de datos para el entrenamiento, y, crucialmente, la invención de arquitecturas de red neuronal más sofisticadas y eficientes, como la arquitectura Transformer, que ha revolucionado el procesamiento del lenguaje natural. Ahora bien, ¿cómo funciona realmente esta nueva generación de inteligencia artificial, que tiene a los inversores tan convencidos de su impacto inminente? La clave reside en la evolución de los modelos de lenguaje a gran escala, conocidos por sus siglas en inglés, LLM. Estos modelos no son como los programas informáticos tradicionales que siguen reglas predefinidas. En su lugar, han aprendido a comprender y generar lenguaje humano observando patrones en cantidades ingentes de texto y datos, equivalentes a leer la biblioteca de Alejandría miles de veces. Imagina que la inteligencia artificial anterior era como un estudiante que solo podía leer libros y buscar palabras clave. Esta nueva versión es como un estudiante que, además de leer, puede entender el contexto, interpretar el tono, escribir ensayos coherentes, resumir información compleja, e incluso traducir y codificar. No es solo más información. Es una comprensión más profunda y una capacidad de acción mucho más versátil que se combina de formas completamente nuevas, permitiendo a la IA inferir intenciones y generar respuestas creativas. La tecnología base que permite esto es la arquitectura Transformer, una innovación de 2017 que revolucionó el campo del aprendizaje profundo. Esta arquitectura utiliza un mecanismo llamado atención, que permite al modelo ponderar la importancia de diferentes palabras en una secuencia, otorgándoles mayor o menor relevancia para comprender el significado global de una frase o documento. Piensa en ello como la capacidad de un lector para centrarse en las palabras clave y las ideas principales de un párrafo, sin perder de vista el resto del texto. Esta capacidad de atención permite a la IA procesar información de forma no lineal, y mucho más eficiente que las redes neuronales recurrentes anteriores, que procesaban el texto palabra por palabra. La forma en que estos sistemas están estructurados es también fundamental. Un modelo de lenguaje moderno no es un único algoritmo, sino una compleja red de miles de millones, o incluso billones, de parámetros interconectados que trabajan juntos. Estos parámetros son los pesos y sesgos que el modelo ajusta durante su fase de entrenamiento, permitiéndole aprender a mapear entradas a salidas. El sistema está compuesto por múltiples capas de estos transformers, cada una procesando la información a un nivel de abstracción diferente, como si cada capa fuera un especialista en una parte del conocimiento. La primera capa podría identificar palabras individuales, la siguiente frases, la siguiente ideas, y así sucesivamente, construyendo una comprensión jerárquica. Estos componentes se comunican entre sí a través de complejas operaciones matemáticas que les permiten compartir y refinar su comprensión del lenguaje. El papel de cada parte es crítico. Desde los módulos de codificación que transforman el texto de entrada en representaciones numéricas, hasta los módulos de decodificación que convierten esas representaciones numéricas de nuevo en texto coherente y generado. No es un cerebro, pero es una simulación sorprendentemente efectiva de cómo un sistema complejo puede procesar y generar información significativa. El proceso de funcionamiento es aún más fascinante. Cuando un usuario introduce una pregunta o una instrucción, lo que llamamos un prompt, el modelo de lenguaje descompone esa entrada en unidades más pequeñas, llamadas tokens. Luego, estas unidades pasan por las múltiples capas del modelo, donde cada capa utiliza su conocimiento aprendido para refinar la comprensión del contexto y predecir la siguiente secuencia de tokens que mejor responde a la instrucción. Es como un escritor extremadamente rápido que, después de leer unas pocas palabras, ya tiene una idea clara de la dirección y el tono que debe tomar el resto del texto. Lo que hace a esta IA diferente de los métodos anteriores es su capacidad para generalizar y para razonar de forma aproximada. Los sistemas antiguos eran buenos en tareas para las que habían sido programados explícitamente. Esta nueva generación puede tomar una instrucción general y adaptarla a situaciones nuevas, incluso si no ha visto exactamente esa situación durante el entrenamiento. ¿Por qué es más eficiente y efectivo? Porque reduce drásticamente la necesidad de programación manual, permitiendo que un solo modelo aborde una amplia gama de tareas. Por ejemplo, en lugar de necesitar un programador que cree un script para generar un correo electrónico de marketing específico, ahora un equipo de marketing puede simplemente indicarle a la IA lo que quiere, con algunas palabras clave, y el modelo generará un borrador que solo necesitará una revisión y un ajuste mínimo. La diferencia es abismal. Las capacidades que esta tecnología desbloquea son vastas, y ya se están manifestando en el mercado laboral. Primero, la *** redacción y generación de contenido ***.